Tras la masacre de Yanuká en la playa Bandai, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hizo un llamado a los líderes mundiales para combatir el antisemitismo en sus países. El primer ministro australiano Antonio Albanese afirmó que ha estado haciendo precisamente eso, pero la comunidad judía no le cree. Estoy más en Israel sin diplomacia. Hanukkah es una época de luz, esperanza y milagros grandes y pequeños. Este año puedes traer un pequeño milagro a tu vida. Nos emociona presentar la rifa de los sueños, donde puedes ganar un lujoso departamento amueblado en Israel. Sí, un verdadero hogar propio. Encuentra el enlace en la descripción de abajo y usa el código especial GELT. Eso es GELT en mayúsculas para obtener 8 de descuento en toda la orden. Y si compras tus boletos antes del 22 de diciembre, también participarás en nuestra rifa extra por un premio en efectivo de 15,000. Compra tus boletos hoy. Shalom y bienvenidos a otro episodio de Israel Indiplomático. Soy Mark Regev y, como de costumbre, estoy aquí con mi copresentadora Ruthie Bloom. Hola, lamento que sea bajo estas circunstancias hoy. Mark, sabes, todos saben que tu origen es australiano. Quiero decir, te mudaste a Israel hace décadas y también serviste como embajador en el Reino Unido. Pero creciste en Australia y todavía tienes hermanos, familia extendida y amigos allá. Y dado el horror de esta semana en la playa Bandai, me preguntaba si para ti esto era predecible. No estoy seguro de que fuera predecible, pero no me toma totalmente por sorpresa. Y lo extraño que yo y muchos otros australianos que vivimos en Israel descubrimos esta semana es: estamos acostumbrados a recibir llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp desde allá abajo, desde Australia, y luego, ya sabes, después de que han caído misiles desde Irán o después de que hay un terrible ataque terrorista o lo que sea, y expresan preocupación. Y esta vez la situación se invirtió, o el zapato estaba en el otro pie, y que nosotros les llamábamos y les preguntábamos cómo estaban y verificábamos qué hacemos, si alguno de nuestros familiares específicos fue afectado, o si conocemos a las personas que murieron, y así sucesivamente. Fue un momento muy difícil para los judíos australianos, y creo que nuestra audiencia necesita saber lo siguiente sobre los judíos australianos. Me refiero, por supuesto, a los judíos australianos. ¿Pueden, ya sabes, rastrear su historia hasta el mismo inicio de Australia? Pero la gran mayoría de los judíos australianos hoy en día son descendientes de lo que llaman la ola de inmigración posterior a la Segunda Guerra Mundial, que básicamente son sobrevivientes del Holocausto. Como mi padre, que al final de la Segunda Guerra Mundial quería dejar Europa, porque para ellos Europa era un gran cementerio. Europa era el lugar donde sus familias habían sido asesinadas, donde sus comunidades habían sido diezmadas, donde no había un hogar al cual regresar. Y Australia era el lugar más lejano imaginable de Europa. Era un país nuevo y creían que podían dejar atrás los horrores de Europa para empezar una nueva vida. Recuerdo que fui a la escuela judía en Australia, la escuela judía diurna en Melbourne, y muchos de mis amigos tenían un padre, a veces dos, con tatuajes numerados de los campos de concentración. No era algo anormal, era parte de nuestra realidad y de la idea de que Australia era diferente. Era un país libre, un país tolerante, un país donde la gente podía contribuir y tener éxito. Y esta Australia que vimos en las playas de Bundy es algo muy diferente, no es la Australia que recuerdo en la que crecí. Por supuesto, siempre hubo, ya sabes, antisemitismo, esnovismo antisemita aquí o allá o algún tipo de barreras, pero no te afectaba. Esto es grande, esto es un cambio. Cuando hablo con personas en Australia o los escucho en entrevistas, dicen estamos impactados, pero no sorprendidos. Ha sido muy difícil para los judíos australianos. Por un lado están los neonazis, quizás siempre han existido, pero ahora son más visibles y activos. Están más presentes, son más ruidosos. Y también tienes a los izquierdistas radicales que repiten Palestina, 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 desde el río hasta el mar. Y luego tienes una situación en la que ahora, con una comunidad musulmana más grande, tienes antisemitismo islámico, o mejor dicho, antisemitismo islamista. Como vimos, los perpetradores de los asesinatos eran, y es un momento difícil para los judíos australianos.
Agregaría una cosa más. Cuando fui embajador en Gran Bretaña y hubo amenazas contra la comunidad judía en el Reino Unido, el gobierno británico fue muy firme en apoyar la seguridad y protección de los judíos británicos. Y los judíos británicos siempre expresaban su reconocimiento por lo que el gobierno británico hacía para apoyar a la comunidad y asegurarse de que estuviera bien protegida de posibles amenazas. Mi impresión es que esa no es la situación en Australia con los judíos australianos, que fueron ignorados por muchas autoridades. Por ejemplo, hay una palabra australiana, no creo que sea estadounidense, quejándose, reclamando que ellos, ya sabes, decían cosas y que eran llorones, por así decirlo, diciendo que este tipo de cosas podían pasar. Pues adivina qué, Ruthie, pasó. Primero que nada, me gustaría decir que el Reino Unido ya no es seguro para los judíos. Tampoco. Los judíos que conozco en el Reino Unido dicen que es un desastre desde ese punto de vista, y déjame decirte que tienes razón. Australia, esos sobrevivientes del Holocausto, tenían razón. Era una nueva frontera y un lugar acogedor. Al igual que Estados Unidos, como mencionaste, también tenía antisemitismo. Pero básicamente los judíos podían prosperar y lo hicieron, y llegaron a los puestos más altos, etcétera, y practicaron cualquier rama del judaísmo, en público, en privado, como sea. No había ningún problema. Y no estoy de acuerdo contigo cuando señalas a los neonazis. Está bien, porque eso es exactamente lo que el primer ministro Albanese estaba tratando de hacer tras esta masacre. Hay antisemitas tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. No, este asunto ahora mismo es un asunto de yihad global. Y en Australia, una de las formas en que realmente pudimos verlo claramente, por así decirlo, fue el 8 de octubre, el día después de la masacre del 7 de octubre, que Hamás cometió contra israelíes inocentes. Al día siguiente, antes de que las fuerzas de defensa de Israel siquiera entraran a Gaza para tomar represalias o rescatar a los rehenes, miles de australianos marcharon gritando: "Gaseen a los judíos, no a los israelíes, gaseen a los judíos". Y desde entonces hemos visto sinagogas vandalizadas, coches bomba, no lo sé, en toda Australia, principalmente en Melbourne y Sydney, donde supongo que vive la mayoría de los judíos en Australia. Y entonces, durante todo ese tiempo, Albanese decía: sí, debemos combatir. No aceptamos que estas personas estén tratando de, no sé, sembrar el caos en la sociedad. No, estas personas están tratando de masacrar a los judíos y él no lo va a decir. E incluso cuando lo dice, de inmediato dice: sabes, esto es terrible, esto es, ya sabes. Me recuerda a los años de Oslo, cuando la gente decía que el terrorismo palestino era, es extremismo de ambos lados, son enemigos de la paz. No, 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 estos no son enemigos de la paz, son enemigos de Occidente. Lo que vimos en Bandai, primero que nada, matas a los judíos, matas a los cristianos, matas a los occidentales, pero esto fue específicamente contra los judíos. Era una fiesta de Hanukkah y tenemos que dejar de hablar, de disfrazarlo con otro lenguaje. La otra cosa que hizo Albanese, que fue asquerosa, quiero decir, ya no sé qué hacer con él. Y eso es, él dijo, él y todos los izquierdistas que lo apoyan, o incluso si no lo apoyan. Su primera respuesta fue: necesitamos leyes de control de armas más estrictas, como si, para empezar, Australia ya tuviera leyes estrictas de control de armas. Número 2. Los tiradores, el padre y el hijo, yihadistas. El padre tenía un arma con licencia. Eso es el número 2. Número 3. Las armas no matan a la gente mata a la gente. Y tener leyes de armas más estrictas no impide que una ideología radical se propague. Y mi último punto es este. Se ha hablado mucho sobre el hecho de que se encontraron banderas de Estado Islámico, de Irak y Siria en el auto de estos tipos, explosivos y todo tipo de cosas. Incluso el presidente Trump mencionó a Estado Islámico de Irak y Siria. Se habla mucho de eso y solo me gustaría decir, sí, Estado Islámico de Irak y Siria. Eso es todo, ¿sabes qué?
Hay sunitas, hay chiitas, está Estado Islámico de Irak y Siria, está Hezbollah, está Hamas, está Irán. Ya sabes, Irán e Estado Islámico de Irak y Siria no estamos en la misma sintonía, pero déjame decirte cómo está la situación del yihad global. Todos estos especímenes viles están en el mismo bando, así que no me importa si son Estado Islámico de Irak y Siria o lo que sean, lo que son. Son yihadistas globales con una misión bien planeado y exitoso. Y otra cosa, la policía australiana les tomó 10 minutos antes de que estuvieran ahí parados. La gente estaba grabando esto y solo las acciones heroicas de los civiles, la gente en el festival, realmente ayudaron a la policía a detener a los sospechosos. Y aquí de nuevo tengo uno más, otra vez, un punto más, y ese es el héroe que agarró a uno de los terroristas por detrás. Él mismo es musulmán, dueño de un puesto de frutas. Y tengo que decir, antes que nada, todos lo están elogiando como un héroe, y es un héroe, y es musulmán, pero no es islamista. Y los judíos de toda Australia y de otros lugares, me imagino, ya han recaudado, bueno, más de $1 millón para dárselo como recompensa y para ayudarlo, porque le dispararon en la pierna y en el brazo, está hospitalizado y ahora no es un hombre rico. ¿Por qué es eso importante? De inmediato, los judíos fueron a abrazarlo y agradecerle por hacer eso. Y esa es la diferencia entre los judíos y los islamistas. Así que quiero responder a algunas cosas que has dicho y no estoy de acuerdo con todo, pero quiero decir lo siguiente sobre el tema del héroe, el hombre sirio que tenía el puesto de frutas o una tienda de abarrotes, algo así. No sé los detalles, pero creo que él es muy importante. ¿Por qué? Porque si soy un joven musulmán creciendo en Australia, hoy tengo un modelo a seguir, tengo a alguien que habla por mí, que representa buenos valores, y creo que eso es algo bueno. Quiero decir, piénsalo, si el único modelo a seguir fueran los yihadistas que matan gente, ¿verdad? Ahora tienes un modelo a seguir positivo. Creo que está bien que lo pongan en un pedestal, lo merece. Y no hay duda de que salvó vidas porque se enfrentó sin un arma a uno de los tiradores y evitó que siguiera disparando, lo cual salvó vidas. También creo, por mucho que seas crítico con el control de armas, en Australia es difícil tener armas automáticas, lo que facilita las cosas. Yo tengo una en Estados Unidos. Sí, creo que quizá en parte limitó la masacre que vimos en la playa Bundy. Si sabes de armas, era un rifle de cerrojo y tenían que tomarse un segundo entre cada disparo. Y por eso creo que el hecho de que haya leyes de control de armas en Australia sí limitó. El alcance de la matanza pudo ser mayor a 15. Habiendo dicho eso, cuando el gobierno australiano tomó su posición natural, vamos a endurecer las leyes de control de armas. Así que no estoy en contra de eso, hay toda una cuestión. Este hombre tenía licencia para armas y un hijo sospechoso por la ICO. Esa es la versión australiana del FBI, la CIA australiana que tenían. Su hijo estaba bajo investigación por conexiones con Estado Islámico de Irak y Siria. Entonces, ¿cómo consiguió tantas armas? Hubo un error. ¿Cómo obtuvieron la licencia de armas? Detengámonos y digamos lo necesario, dijo el ex primer ministro de Australia. Desde el otro lado del pasillo, desde el lado conservador en Australia, se llama el Partido Liberal. John Howard, ex primer ministro y amigo de Israel, dijo: podemos debatir sobre leyes de armas, pero no debemos desviar el enfoque del tema central, el aumento y normalización del antisemitismo. Pensaba, ¿qué decir hoy? ¿Qué implica que haya una comunidad judía en Australia? Dicen que sienten cada vez más antisemitismo y odio en Australia, especialmente en los últimos 2 años. Odio manifestado en, ya sabes, grafitis antisemitas, bombas incendiarias, vandalismo, acoso en redes sociales y todas estas cosas. Y ahora, finalmente, en asesinato directo. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno australiano al no combatir esto? Y creo que hay una enorme responsabilidad. Pensaba en mi pasado como estudiante cuando tenía el pequeño libro rojo del presidente Mao Zedong que vi esta mañana. Te diré por qué en un momento. Es parecido a un Sidur, el libro de oraciones judío, por su diseño. Además, tiene un pequeño cordón aquí. Así sé en qué página estoy y no pierdo mi lugar. Sí, pero quería citar al presidente Mao y es una cita de su libro sobre... Él tiene un libro sobre la guerra de guerrillas y dice:
El combatiente guerrillero, Lao Zedong, el combatiente guerrillero se mueve entre la gente como un pez se mueve en el océano. Es muy fácil descartar y decir que son dos personas de Estado Islámico de Irak y Siria y sabes, podrían haber sido dos neonazis, podrían haber sido dos, lo que sea, y entonces simplemente los descartas como si no supieras. Una manzana podrida en una caja muy grande, ¿verdad? Esa es la salida fácil. Ahora, por supuesto, tienes que luchar contra los grupos extremistas, tienes que luchar contra Estado Islámico de Irak y Siria, tienes que luchar contra los neonazis, tienes que luchar contra Hezbollah, tienes que luchar contra Hamas, tienes que luchar contra toda esta gente en sus grupos organizados. Grupos. Pero si sienten que son peces nadando en un mar amistoso, eso definitivamente les da ventaja. Eso les da legitimidad, eso les da poder, eso les da la comprensión de que la gente los respalda. Y aquí la pregunta es, ¿había en Australia una atmósfera pública que dijera Israel genocida, Israel apartheid, Israel malvado, israelíes malvados, judíos malvados? ¿Eso contribuye a este tipo de situación y crea oxígeno? O, para citar a Mao Zedong, crea el mar para que estos peces naden. Absolutamente, pero entiende, primero que nada, de nuevo, no estoy de acuerdo. La razón por la que no deberías meter a los neonazis en esa lista no es porque sean mejores o menos antisemitas, sino porque la izquierda y los liberales todos reconocen que los nazis son malos y los neonazis son malos, pero no reconocen que los yihadistas son malos. Dicen que no, que es en nombre de los palestinos y albanese que reconozca el Estado palestino, alegando que todo es porque, ya sabes, todo es igual, pero no es igual. Mark, los neonazis son los malos a los ojos de los medios, los políticos y todos ellos, y todos los liberales. Son los yihadistas a los que tienes que perseguir, porque Albanese nunca apoyaría a los neonazis, pero es un apologista de los yihadistas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en medio del asalto a Israel, la guerra de Gaza, que fue el asalto de Hamas a Israel, básicamente el asalto de Irán a través de intermediarios contra Israel, una guerra en 7 frentes. Él estaba preocupado por los palestinos y la creación de un Estado palestino y ahora afirma que él, sí, estamos combatiendo el antisemitismo. ¿De verdad lo sabes? Netanyahu le advirtió, le envió una carta. El Mossad advirtió a Canberra que hay células iraníes operando y fomentando el terrorismo en Australia. Fueron ignorados por Albanese. Y cada vez que él dice, sí es terrible y sí, realmente lo estamos combatiendo, no lo haces, lo fomentas. Dijiste la atmósfera. Tienes toda la razón, que existe esa atmósfera cuando hay marchas así. Y desde el primer momento en que hubo desfiles diciendo gas, los judíos en Australia, de todos los lugares. Bueno, entonces debería haber habido una protesta total por parte de todos, pero no la hubo. ¿Y sabes por qué? Porque usaron a Israel como excusa para atacar a los judíos, y es una mentira, es solo una excusa. Lo sabemos, pero les sirvió. Y el hecho de que Australia se ponga del lado de cualquier tipo de, o incluso considere las decisiones de la Corte Penal Internacional, es indignante. Australia, igual que Estados Unidos, lo digo también de ese país. Hay 2 países muy acogedores, no solo con judíos, también con inmigrantes. Bueno, este tipo de inmigración está destruyendo a Occidente. La inmigración judía a Australia o a Estados Unidos no lo hizo. La inmigración legal a estos países no lo hizo. Son ambas cosas. Es esta masa permitiendo que cualquiera entre a estos países y los están destruyendo desde adentro. Y por cierto, el antisemitismo, como sabes, por los nazis, en cualquier lugar donde el antisemitismo se arraiga y se propaga, es una sociedad en decadencia. No es casualidad que el antisemitismo haya sido llamado el odio más antiguo, porque realmente se remonta incluso a tiempos precristianos. En ciertos periodos la iglesia cristiana organizada fue abiertamente antisemita y antijudía. Éramos los terribles asesinos de Cristo, los asesinos del Hijo de Dios.
Y a lo largo de la Edad Media se hicieron todo tipo de acusaciones contra los judíos, que supuestamente estábamos propagando la peste, o que estábamos matando a niños cristianos para obtener sangre para nuestro matzá, para la Pascua, para Pesach, todo tipo de cosas. Los judíos fueron asesinados, culpados de esto, y en el mundo musulmán eran ciudadanos de segunda clase. Sí, tuvimos. En el Islam tradicional, los judíos eran dhimmi, es decir, ciudadanos de segunda clase tolerados, pero solo un poco y dependiendo de la época y dependiendo del país. Y lo interesante del antisemitismo es su capacidad de persistir, su habilidad de seguir siendo relevante y de ser presente en distintos países y épocas históricas. Y entonces tienes el antisemitismo racial de los nazis, ¿verdad? Y que se supone que es todo el término antisemitismo. Debemos dar al odio hacia los judíos un nombre científico. Wilhelm Mayer lo inventa en el siglo XIX cuando habla sobre la raza de los judíos. Es ajeno y hostil hacia nosotros, entre otras cosas. Hoy tienes esta situación loca no solo en Australia, sino en todo Occidente, donde persiste lo anticuado. No lo descartes, porque un neonazi también puede conseguir un arma y disparar, como vimos en Pittsburgh. Está lo que vimos en Australia y en Gran Bretaña en Yom Kippur con los extremistas islamistas. Y luego están los de extrema izquierda, ¿sabes? Para la extrema derecha todos los judíos son Trotsky. Para la extrema izquierda son Rothschild. Todos somos ricos, imperialistas, capitalistas que explotan a la gente pobre y trabajadora. En este caso, estamos explotando a los pobres palestinos y así sucesivamente. De hecho, es interesante porque para la izquierda radical los judíos finalmente son blancos, porque durante años los judíos nunca fueron considerados blancos. No nos invitaban a los clubes de campo, nos mataban y masacraban en Europa porque no éramos considerados europeos. Ahora la izquierda radical nos considera blancos, porque ser blanco no es algo bueno. No, absolutamente. Escucha. Sabemos que a lo largo de la historia los judíos fueron odiados por tener éxito o por no tenerlo. Fueron odiados por asimilarse o por no asimilarse. Dilo. Ahora el Estado de Israel abrió una nueva caja de Pandora. Por eso, la crítica a Israel supuestamente legitimó el antisemitismo latente, que era algo tabú después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, matar con gas a 6 millones de judíos hace que eso pase, ¿de acuerdo? Así que la gente pensaba lo que pensaba y sentía lo que sentía, pero no era así. No se hacía en la sociedad educada y el Estado de Israel, que una vez que se convirtió, ya sabes, en el Goliat. En realidad, ese es David y Goliat, pero David vence a Goliat. Deberíamos cambiar esa metáfora. Pero cuando Israel se convirtió en una potencia, o sea, se volvió un estado y tenía un ejército y tuvo éxito, se volvió un blanco legítimo. Y eso permitió que los antisemitas, que tal vez se hubieran quedado callados por un tiempo, hablaran. Les dio todo un nuevo ámbito en el que podían actuar. Porque ahora podían decir, ¿ves? Israel es malo porque mata árabes. No que Israel se defiende de los enemigos que lo rodean, sino que es el gran lobo feroz. De nuevo, debo decir que es cierto que la extrema derecha y la extrema izquierda coinciden, eso es seguro. Pero la diferencia es que la izquierda controla la mayoría de los medios, periódicos y estaciones de televisión. Tiene la mayoría de los académicos, actores, Hollywood. Tiene a toda la gente bonita y a toda la gente vociferante. Así que son ellos los que apoyan la yihad. Incluso cuando no lo hacen, incluso cuando niegan a apoyarla, ellos se entienden. Globalicen la intifada desde el río hasta el mar, como mencionaste. Ahora, ¿sabes que el hecho de que el 1 de enero el alcalde de la ciudad de Nueva York, la ciudad más judía del mundo, va a ser Zoran Mamdani, quien está nombrando a un montón de personas a su alrededor que son abiertamente yihadistas? Así que el hecho de que él salga y diga, oh, esto es terrible, ¿qué pasó en la playa Bondi? Dice que protegerá a nuestros judíos, pero son mentiras. Ya sabes cómo habla al respecto. Es como si hablaras de tus mascotas. Lo siento, esto no se puede tolerar.
Y Albanese, por cierto, lo que debería estar haciendo es renunciar en desgracia después de este asesinato masivo. Creo que el gobierno australiano ha fallado, incluso según sus propios estándares. Dijeron que estaban haciendo todo lo posible para proteger a la comunidad judía australiana de este tipo de amenazas y no sucedió. Así que está claro que aquí hay un fracaso. ¿Y qué aprenderá el gobierno australiano de esto? Habrá que esperar y ver. Es evidente que la comunidad australiana, no solo la judía, está indignada. ¿Cómo pudo pasar esto en suelo australiano? Sabes, siempre dijimos, y es correcto, que el 7 de octubre de 2023 fue el asesinato antisemita más grande desde el Holocausto, por lo que Bondi Beach es el mayor desde entonces. Esa es la verdad y es un día muy triste, especialmente considerando que es Australia, ya sabes, para muchas personas. Cuando fui embajador en Gran Bretaña, el antisemitismo aumentaba y fue muy traumático para los judíos británicos, porque el antisemitismo era algo que sucedía en otro lugar, como en Polonia, o en Rumania, o en Hungría o Rusia. Sus abuelos sufrieron antisemitismo o pensaban que era algo de países como Irán. Sí, o podría pasar en Yemen o en Siria o algo así. La idea de que el antisemitismo ha resurgido en los países occidentales es un fenómeno muy amenazante y desafía, porque toda la idea era que los judíos se suponía que debían estar seguros en las democracias liberales. Sí, pero aquí, si hablamos del sionismo, Herzl se vuelve sionista al ver el antisemitismo. Estalla en Francia, después de la Revolución Francesa, que prometía igualdad, fraternidad y libertad para todos. Sí, ahí mezclé el orden. Disculpa. Él afirmó que incluso en sociedades liberales modernas esto no funcionará. Necesitamos una patria judía y esa es la diferencia. Y quiero quizá terminar con este punto. Puedes deprimirte mucho y puedes decir, ya sabes, algunas cosas simplemente no cambian. El odio hacia los judíos aparece y desaparece, pero nunca se va. Si parece irse, solo está latente, esperando ser reactivado. Y puedes decir, está bien, algunas cosas no cambian, pero algo muy importante sí ha cambiado, y eso es que los judíos han cambiado. Tenemos un Estado propio y podemos protegernos. Ya no estamos indefensos, sin Estado, sin defensa. Cuando mi padre nació en Magdeburgo, Alemania, a principios de los años 30, los judíos no tenían un Estado. Debían rogar a la gente que los protegiera y dejara entrar. Israel, con todos nuestros defectos, y tenemos defectos, y hablamos de esos defectos seguido en este programa, e Israel, con todo lo que sabes, los desafíos que enfrentamos, y la gente mala en nuestras fronteras. El pueblo judío tiene soberanía, ha restablecido esa soberanía y nos defenderemos contra nuestros enemigos. Y si a algunas personas les resulta difícil, aprenderemos a vivir con eso, porque no vamos a volver a una situación donde los judíos sean solo las víctimas. Todo el tiempo. Bueno, estoy de acuerdo con eso y solo digo que tenemos que afirmarlo más. Tienes razón. Bueno, mira, estábamos indefensos, el 7 de octubre nos tomaron por sorpresa y rápidamente cambiamos esa situación. Pero, ¿sabes? Y sí advertimos a Australia y hemos estado advirtiendo a otros países. Y por cierto, cuando hablas sobre el control de armas, en este momento entiendo el sentimiento. He visto esto en todas las redes sociales, algunas personas diciendo control de armas, no hay judíos en otros países. Necesitan empezar a armarse. Deberían ir a la sinagoga armados, porque esto no parece esta ola de violencia por parte de lo que tú llamas, lo que algunas personas llaman lobos solitarios. Y en Nueva York, creo que los judíos necesitan estar armados. Así es como te defiendes. Está bien, todo está muy bien hacerlo hablando y votando, y hablando de votar, solo terminaré aquí, con esto en mente. Me gustaría ver que los judíos dejen de votar por partidos de izquierda que odian, que permiten eso, que permiten que los yihadistas mientan sobre los judíos en Israel. Así que solo respondo diciendo que ha habido líderes de centroizquierda que han sido buenos amigos del pueblo judío. Me viene a la mente Tony Blair. En Australia hubo un hombre llamado Bob Hawke. Probablemente nunca hayas escuchado ese nombre, pero los australianos saben de quién hablo. Pero quizá, si ya estamos terminando, deberíamos decir algo personal sobre otro tema, que es que esta noche vas a volar a Estados Unidos.
Tu padre falleció anoche y estoy muy impresionado por tu fortaleza interna al venir hoy a grabar el episodio. Ruthie, tu padre fue un destacado intelectual público del siglo XX. Norman Podhoretz, el editor de la revista Commentary, representó a una generación de intelectuales judíos que transformaron el discurso intelectual judío y estadounidense, dejando un impacto duradero. En muchos sentidos, él fue el neoconservador más importante, una persona que comenzó siendo un liberal de izquierda y luego cambió y se convirtió en una de las personas más importantes detrás del nuevo pensamiento conservador en Estados Unidos. Pero para ti es una pérdida profundamente personal. Por supuesto, No, lo es, y muchas gracias, y solo diré, sabes, es interesante. Mi padre, acabo de estar con él unas semanas y ahora estoy volando, como dices, de regreso, porque acabo de recibir la noticia de que falleció. Y era de esperarse, pero de cualquier manera es triste. Sabes, es la primera persona en la que pienso para decir, ya sabes, llamarle y decirle. Y solías hacerlo hasta hace muy poco para decir cosas como, sí, ¿qué piensas de Albanese? Oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Y te diré, él escribió uno de sus libros. Uno de sus libros se llamaba Mi historia de amor con América y trata sobre el éxito, sobre cómo los judíos fueron bien recibidos en América. Y tristemente incluso él me dijo, y nunca lo había dicho en toda su vida, todo lo que hizo fue defender a América, y eso, por cierto, fue parte de su conversión al conservadurismo. Cuando todos sus amigos de izquierda escribían América con K, él decía, no, 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 América es el mejor país del mundo y él está muy agradecido. Bueno, tengo que decirte que él está viendo esto, lo que está pasando en las universidades y todo eso en América, y ver esvásticas en los dormitorios, y gente golpeada, judíos golpeados y todo eso. Y luego la elección de Mamdani, dijo él. No sé, tal vez tenga que reconsiderar eso y eso es triste. así que Ruthie, nosotros, yo y estoy seguro de que todos los espectadores habituales de Israel sin diplomacia te deseamos fuerza. Te deseamos fortaleza, estamos contigo y tu familia. Como mencioné, vuelas hoy y el funeral es el viernes en Nueva York. Aunque no estemos físicamente, estamos contigo de corazón hasta la próxima semana. Muchas gracias, Mark.